presento. Mi nombre es Nayirit Silvera. En el día de hoy pues les quise comparar en una infografía destacando puntos importantes, ya que quiero comparar la normativa de aditivos colombiana versus la europea. Hice una infografía para destacar los puntos importantes, dando a entender una clasificación, un marco normativo, unas semejanzas, unas diferencias y, por último, su conclusión, ya que al compararlas necesitamos una conclusión final para entender un poco más sobre ellas. Empecemos. En el marco normativo, pues, hice una pequeña comparación, ya que Colombia utiliza la resolución del 2606 del 2009 con la autoridad de MinSalud y INVIMA, basada en el Código Alimentarios, mientras que la Unión Europea utiliza el reglamento CE número 1333 del 2008 con la autoridad de la Comisión Europea EFSA y utiliza el sistema armonizado y actualizado. Basado a eso, pues pasamos a la clasificación de aditivos. En Colombia la clasificación es distinta a la europea, ya que en Colombia la clasifica por función tecnológica con conservantes, colorantes y antioxidantes. En el caso de Europa, pues se utiliza un sistema más avanzado que es EXX, que prácticamente la E significa el primer dígito, pues indica la categoría del aditivo, ¿verdad? Utiliza la E, que significa Europa, el primer dígito significa la categoría del aditivo, ya sea, por ejemplo, colorantes, conservantes, antioxidantes, regulaciones de acidez, potenciadores de sabor, Nicellaceus, aditivos que no se clasifican en las categorías anteriores, pues que como segundo y tercer dígito identifican el aditivo específico dentro de la categoría. Ya. Entonces, utiliza una clasificación muy diferente a la de Colombia, ya que la E significa Europa y los otros tres dígitos, el primero, la clasificación de aditivo que están utilizando en el producto, y los otros dos son los que identifican el aditivo específico dentro de la categoría. Pasamos a las semejanzas, pues quise destacar tres puntos importantes en las semejanzas que encontré dentro de estas normativas. Pues un objetivo de seguridad, una definición de aditivos, una condición de uso, son las más semejantes que he encontrado. Ambas normativas buscan garantizar que los aditivos no nos hagan daño a nosotros como consumidores y también que sean seguros y cumplan con las evaluaciones de su inocuidad. En definición de aditivos, pues ambas normativas, tanto la europea como la colombiana, definen como sustancias que no se consumen como alimentos en sí mismos, sino que se añaden intencionalmente en los alimentos durante su fabricación, su transformación, envasado, transporte y almacenamiento. Y las condiciones de uso, pues que simplemente son que ambas regulaciones establecen condiciones para el uso de aditivos, incluyendo la necesidad de utilizar la cantidad mínima necesaria para lograr el efecto deseado. Tienen que tener una cantidad mínima y en eso ambas normativas se parecen. Incluso también en el objetivo de seguridad que están utilizando, que es garantizar que nosotros como consumidores esos aditivos no nos hagan daño. Y así pasamos a las diferencias. En las diferencias, pues encontré una lista de aditivos permitidos. Por ejemplo, la normativa europea proporciona una lista comunitaria de aditivos autorizados prohibiendo el uso de sustancias que no estén en esta lista. En cambio, la normativa colombiana no especifica una lista de aditivos autorizados, pero exige que no presenten un riesgo para la salud. Por lo visto y por lo que he investigado, la normativa europea es mucho más exigente y mucho restringida. Tiene exclusiones, pues la normativa europea excluye los coadyuvantes tecnológicos y enzimas alimentarias, que tienen su propia legislación. La normativa colombiana también menciona estas exclusiones, pero su enfoque es menos específico en cuanto a las regulaciones de estos aditivos.
Entonces, también otra diferencia que tienen es en requisitos de pureza y origen, ya que la normativa europea establece condiciones más estrictas sobre la identidad, pureza y origen de los aditivos, mientras que la normativa colombiana se basa en las recomendaciones del Código Alimentarios y no detalla tanto estas especificaciones. También elegí unos ejemplos de las diferencias entre estas dos normativas, ya dentro de la europea y la colombiana, sobre los aditivos alimentarios. Como primero, ya dije, la lista de aditivos. La norma europea establece una lista comunitaria de aditivos autorizados, mientras que la norma colombiana pues no especifica una lista, pero exige que los aditivos no presenten un riesgo para la salud. Y en el uso de aditivos, pues en la norma europea se prohíbe el uso de aditivos en alimentos no elaborados y en alimentos para lactantes o niños de corta edad, mientras que en la norma colombiana se establecen restricciones similares, pero no especifica. También tiene diferencias en la transferencia de aditivos. Un ejemplo de este es que la transferencia de aditivos por materias primas se permiten bajo ciertas condiciones, pero no se aplica a mujeres lactantes, mientras que en la norma europea también tiene secciones similares, pero no específicas. En el etiquetado, pues la norma colombiana establece condiciones para el etiquetado de aditivos, que incluye la declaración de los ingredientes en la lista de ingredientes, mientras que la norma europea tiene requisitos más estrictos. En los controles de aditivos en Colombia, pues el establecimiento que fabrican y envasan aditivos son controlados por el INVIMA, mientras que en la UE o Europa se controlan por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA. Y con esto llegamos a la conclusión de esta infografía muy interesante de la comparación de estas normativas de aditivos y Colombia. Pues en la conclusión, pues llegamos a la conclusión básica, pues que ambas normativas buscan proteger la salud pública y regular el uso de aditivos en los alimentos, pero difieren en la forma en la que implementan estas regulaciones. Pues ya sabemos que la norma europea tiende a ser más detallada y restrictiva en cuanto a los aditivos autorizados y a su función de uso. Bueno, esto sería todo por hoy. Muchas gracias por prestarme 10 minutos de su valioso tiempo, y que tenga un excelente día y que les haya sido de ayuda pues esta comparación de estas dos normativas. Es muy importante